Ley de Charles indica lo siguiente. El volumen de una masa definida de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La ley de Charles nos indica que si la temperatura aumenta, aumenta el volumen. Si la temperatura disminuye, disminuye el volumen. Vamos a realizar ahora un ejercicio de esta ley, el cual nos indica lo siguiente. Si cierta masa de gas a presión constante llena un recipiente de 20 litros de capacidad a la temperatura de 120 grados centígrados, ¿qué temperatura alcanzará la misma cantidad de gas a presión constante si el volumen aumenta a 30 litros? Entonces, vamos a ver. Vamos a recabar los datos. Los datos serían los siguientes. A ver, datos, ¿qué datos hay? Dice que tenemos una cierta masa de gas a presión constante. La presión, en este caso, no va a ser parte de la fórmula, no va a ser parte de los cálculos, porque es constante, no cambiará. Ahora nos dice que llena un recipiente de 20 litros. Entonces tenemos 20 litros. Eso sería un volumen de capacidad a la temperatura de 120 grados centígrados. Entonces tenemos una temperatura de 120 grados centígrados. Ahora nos dice qué temperatura alcanzará. Nos pide hallar una temperatura, cual no sabemos, pero que se va a llegar a eso con el cálculo. ¿Qué temperatura alcanzará? Dice la misma cantidad de gas a presión constante si el volumen aumenta a 30 litros. Entonces, si sucede que el volumen aumenta, es porque la temperatura va a aumentar, ¿no ve? Pero eso, a ver si de verdad es así, vamos a comprobarlo. 30 litros. Ya tenemos los datos. Ahora vamos a ir a la parte de la fórmula. La fórmula nos indica lo siguiente. La fórmula nos dice que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces tenemos que diferenciar un volumen 1, un volumen 2, una temperatura 1, una temperatura 2 en nuestros datos, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera variable de volumen y este sería el primero, siempre de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio igual. Entonces ese es el primer volumen. Ahora este es el segundo. La temperatura 1 en la que estaba en un principio es S. No sabemos a qué temperatura se va a llegar con ese volumen. Entonces vamos a realizar nuestros cálculos. Ahora observamos que conocemos casi todas las variables menos la temperatura 2. Entonces la temperatura 2 debe ser despejada. Entonces debo dejarlo solo a la temperatura 2 en esta fórmula. Voy a hacer lo siguiente entonces. Temperatura 2 que estaba dividiendo pasará a multiplicar. Entonces, volumen 2 ahí. Y el volumen 1 que estaría multiplicándose por la temperatura 2 ahora va a pasar a dividir. Entonces aquí vendría el volumen 1. La temperatura 1 que estaba dividiendo pasará a multiplicar. Y de esa manera ya tendría despejado lo que es la fórmula. Ahora voy a reemplazar los datos. Temperatura 2 será igual al volumen 2. El volumen 2 dice que es 30 litros. Por la temperatura 1, que es 120 grados centígrados, pero no lo puedo anotar así, porque dice en la teoría de la ley de Charles
que la temperatura tiene que ser absoluta, entonces no puedo utilizar en grados centígrados en la fórmula, tengo que convertirlo a Kelvin, entonces voy a sumarle 273. Entonces sumándole voy a tener lo siguiente, 393 Kelvin. Eso voy a utilizar ahora aquí, 393 Kelvin. Y será dividido entre el volumen 1, que sería 20 litros. Entonces voy a simplificar unidades. Litro arriba, litro abajo, los dos se van. Y también puedo eliminar también los ceros, ¿no? Pero igual, aunque sea sin eliminar esos ceros, si introducimos todos los valores, sale correcto el cálculo. Y el cálculo será así. 30 por 393 y lo divido entre 20, ¿no? Entonces, he multiplicado 30 por 393 y lo he dividido entre 20 y el resultado es 589.5 Kelvin, ¿no? Kelvin. Entonces, esa sería la nueva temperatura. Si yo quiero saber eso ahí terminaría, pero si yo quiero saber eso en grados centígrados, ¿qué voy a hacer? Voy a restar de 589,5, voy a restarle 273. Y eso me da 316,5. Ya tendría grados centígrados. Al hacer la resta de este valor de 273, la temperatura absoluta estaría pasando a grados centígrados. Entonces, ahí puedo ver si aumentó o no la temperatura. En un principio era 120, ahora es 316. Entonces, si el volumen aumentó, es porque la temperatura aumentó.